Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Que Dios os bendiga. Qué felicidad tan inmensa estar hoy aquí congregados para compartir este momento de alabanza a nuestro Dios. Pero más hermoso y más felicidad nos causa todavía el estar acompañados de nuestra hermana María Luisa, a quien le damos un fuerte abrazo con nuestros aplausos. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Las hermanas, los niños, los que me ven allá en la pantalla, que esta noche por ahí vi a muchos. Que mi Señor me los bendiga. Pueden sentarse, hermanos, y seguimos alabando al Señor. Cuando nosotros sacamos el tiempo para venir a la congregación, debemos disponernos de corazón. Debemos sacarle ese tiempo a nuestro Dios y dedicárselo, dejando atrás los problemas, las dificultades, las tribulaciones. Algunos de pronto se acostumbran a venir a pedir profecía. Hay muchos a nivel general, de todas las congregaciones que les gusta venir solo a pedir profecía. Y yo sé que la profecía es muy bella, es muy hermosa, y Dios pues nos consuela. Pero yo diría que si a mí Dios me consuela suficiente, yo duraría una semana, 15 días o un mes sin pedir más profecía, porque con una profecía que reciba, que el Señor me hable, me diga algo, me haga promesas y que el Señor me consuele, pues yo pienso que eso es suficiente, nos alcanza para mucho tiempo. Y entonces el resto de días dedicar cuando vengamos, no como con esa mentalidad que quiero que me den profecía hoy, sino más bien con ese corazón dispuesto para orar a Dios y hablarle a Dios tantas cosas. Porque nosotros tenemos mucho que decirle al Señor. Nosotros tenemos mucho que hablarle a Dios. Cuando nosotros nos encontramos con una amistad, una amiga, personas cercanas de nuestra familia, comenzamos a hablar, duramos horas hablando y tenemos mucho tema. Y hablamos y no nos cansamos de hablar. ¿Por qué con el Señor no hacer lo mismo? Contarle al Señor tantas cosas, preguntarle, reconocerlo, leer la Biblia, se le ora, se canta. Por ejemplo, los días de alabanza son días que debemos dedicar para tener esa comunión con Dios. Y tener esa comunión con Dios es ese acercamiento. Hablarle al Señor todo lo bueno, lo malo que se haya hecho durante el día o durante los días. Todo aquello que haya sucedido, que nos haya acontecido. Preguntarle al Señor tantas cosas. De nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de los que están enfermos, de los que tienen enfermedades incurables. Bueno, son tantas cosas que nosotros podemos hablar con el Señor, dialogar y poner eso en la presencia del Señor. Cuando nosotros hacemos eso con todo el corazón, Dios nos oye y el Señor nos ayuda a solucionar todo, nos consuela, nos da solución a los problemas, a las dificultades. Y el Señor entonces se agrada de nosotros por todo eso que hacemos por Él. También es importante que cuando usted lea la Biblia, usted medite en la lectura y trate de aprender para usted, para su vida. Saque provecho de esa lectura, de esos escritos. No piense que esos escritos fueron para el pasado, para la antigüedad, o fue para
un personaje específico. Usted piense que eso es para usted también. Que así como Dios le habló a esos personajes, Dios nos habla, nos reclama a nosotros lo mismo. Entonces también esto es muy importante cuando usted lea la Biblia, que retome para usted, para su vida personal, agradar a Dios. Porque hay muchas personas que vienen a la congregación, les gusta, pero no se convierten a Dios. ¿Sabe que hay muchos que no se convierten a Dios? En mi recorrido y en mis experiencias que yo llevo en las iglesias con los hermanos y las hermanas, yo he descubierto que el Señor pues me ha permitido descubrir en muchos que no se han convertido a Dios. Y una vez me encontré con un joven. Ese joven dice que desde niño estaba en la iglesia. En este momento él debe tener como 48 años más o menos. Y estuvo todo el tiempo en la iglesia, imponía manos, profetizaba, era un asistente fijo. Y yo me encontré con él un día por casualidad, o él se presentó para pedirme una orientación, un consejo. Y el Señor me puso palabra en mi boca y le dijo: usted no se ha convertido a Dios. Yo me angustié porque dije, pero esta persona, tantos años en la iglesia, se puede decir que casi que nació en la iglesia, y que Dios le diga que no se ha convertido. Él se quedó callado, él no contestó, pero después indagamos y efectivamente él no se había convertido porque él tenía un pecado oculto y él estaba practicando ese pecado, siempre estaba en eso. Yo me asusté, me angustié por haberle dicho eso, pero me di cuenta que Dios me había usado para decirle estas cosas. Me parecía como muy fuerte, pero era cierto. Y así como él, muchos que llevan muchos años en la iglesia y han participado de lo espiritual, no se han convertido a Dios. Y llega el momento de la prueba, de la dificultad, cuando el diablo pone una trampa. El diablo pone una trampa a la vida de esa persona. Entonces ya la persona desfallece por completo y cae. Y Dios pues deja sola a la persona. Dios deja sola a esta persona porque le dio muchas oportunidades. Le dio toda la vida de oportunidad y no se quiso corregir. Siguió en lo mismo. Y llega el momento en que el Señor deja a esta persona que haga lo que quiera y Dios se aparta. Es muy triste eso, hermanos, muy triste que saber que Dios se aparte de nuestras vidas, de nuestro ser. Por eso nosotros tenemos que luchar siempre y abrir y disponer nuestro corazón y ser sinceros con Dios. Tratar de cambiar, quitar esa vieja personalidad, ese viejo hombre, como dice la Biblia, esos pecados, esas cosas que se practicaban, y procurar agradar a Dios para que Dios esté con nosotros. Hay muchas personas también que me buscan y dicen: Dios nunca escucha mi oración. Yo oro y Dios no me oye. Entonces yo le digo: usted debe ser que le está fallando a Dios. Usted le está faltando al Señor. Por eso Dios no le escucha. Quizá usted está practicando todavía cosas que a Dios no le agradan. En su casa, ¿cómo vive? ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo vive usted en su hogar? ¿Está cumpliendo con todos los mandamientos del Señor? ¿Está haciendo de pronto cosas que a Dios le desagradan? ¿Está creyendo en agüeros? ¿Está creyendo en supersticiones? ¿Practicando cosas? También conocí hace poco una familia que llevaba muchos años en la iglesia
y practicaban la brujería. ¿No les parece que eso es triste? ¿Sí o no? Eso es muy triste. Eso produce tristeza. Enterarse uno de esto, que personas de muchos años que vienen, que escuchan la enseñanza del predicador el día jueves o miércoles, escuchan la enseñanza el día domingo, escuchan estudios bíblicos, de una u otra forma siempre están escuchando las enseñanzas y las personas no entienden que eso que están haciendo es malo, es pecado delante de Dios, practicar brujerías. Entonces, hermanos y hermanas, por eso es que yo siempre que tengo la oportunidad de visitar congregaciones, yo les hablo así. Quizá yo sea fuerte, quizás soy fuerte en lo que digo, pero es que esa es la realidad. Y yo quiero que todos nos cuidemos, nos guardemos, que todos sigamos el camino hacia la vida eterna, que todos sigamos los pasos del Señor y que el Señor esté contento con nosotros. Eso es lo que yo quiero, hermanos, porque yo los amo a todos. Y yo deseo que todos vayan a la vida eterna. Entonces, el Señor no puede ponerme a mí de jurado. El Señor me pone de jurado, no puede, porque yo a todos los mando para la vida eterna sin mirar si merecen o no. Porque los amo, porque yo amo ese trabajo que Dios ha puesto en mi vida, en mi ser. Pero también me siento a veces triste y desilusionada cuando me entero de estos casos así de personas de mucho tiempo en la iglesia y todavía practicando el pecado allá en su casa, en su vida. Eso es muy triste. Otros no se convierten a Dios y siguen así. Entonces, cuando me decían, Dios no me oye, yo oro y el Señor no me escucha, estoy sufriendo, tengo tribulaciones, enfermedades, mire cómo está mi familiar, estado vegetativo. Cuando una persona está en estado vegetativo, téngalo por seguro que ese es un castigo que el Señor está dando, bien al enfermo o bien a su familia para que sufra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que arrepentirnos y buscar de dónde le fallamos a Dios y que el Señor nos ayude y tenga misericordia y nos perdone. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos queridos y hermanas queridas. Que ustedes todos vivan la vida santa y recta. Hoy vamos a leer unos versos del apóstol y para que aprendamos, para aprender porque nosotros estamos en la iglesia hoy. ¿Saben una cosa, hermanos, que he descubierto yo en todos estos 60 años de mi experiencia con el Señor? He descubierto que hoy vivimos lo mismo que en la antigüedad el pueblo de Israel. Estamos viviendo igual. En la antigüedad el pueblo de Israel le falló a Dios. El pueblo de Israel se volvió idólatra. Se volvieron adivinos, espiritistas. Bueno, se corrompieron. Se apartaron de Dios. Y Dios castigaba al pueblo en masa, los castigaba a todos. Si uno cometía un pecado, los castigaba todo el pueblo, mandaban una peste y morían 5,000, 10,000, lo que fuera. Y hoy, en la iglesia del Señor Jesucristo, el Señor también castiga, pero ya no en masa a toda la congregación, sino al que comete la falta. Al hombre que comete la falta, a la mujer que comete la falta, la castiga, lo castiga. La gente no le gusta que nosotros hablemos de lo malo. Ni le gusta que uno hable que Dios castiga y que Dios se enoja y que Dios es fuego consumidor. A la gente no le gusta porque la gente dice, no, es que Dios es amor. Dios es amor y como Dios es amor, pasa por alto todo y pasa por alto el pecado y así. Entonces, si eso fuera así, nosotros aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Pero aquí estamos con el anhelo de perfeccionarnos hacia la vida eterna. Porque si solamente fuera Dios amor y que pasa por alto todo el pecado y todas las cosas por el amor, entonces pues aquí sobran las congregaciones y cada uno de nosotros en nuestra vivienda buscaríamos a Dios a nuestra manera. Pero no es así, porque Dios sí es amor, pero Él nos ha dado los mandamientos para que nosotros los pongamos por obra y agrademos a nuestro Dios. Y ahí sí Dios es amor, cuando le agradamos.
pero al que no le agrada, pues Dios no es amor al que no le agrada. Entonces, cuando leamos los salmos, también les recomiendo que lean mucho los salmos, porque los salmos es la profecía, es palabra profética que el Señor Jesucristo habló al Padre, el Padre habló a la congregación, a su iglesia, le habló al Señor, y esos son diálogos y son palabras del Señor que quiere que la vida, que nosotros los seres humanos también vivamos esas cosas, nos apartemos de eso malo y que se entendamos y comprendamos y sepamos conocer a Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para agradarle a Él. Como un verso en un salmo que dice, los que anden por el camino de la perfección, este me servirá. Así dice un verso, este me servirá. Entonces nosotros decimos, Señor, yo estoy andando por el camino de la perfección, porque es tu evangelio perfecto, tus mandamientos, y yo estoy tratando de hacer tu voluntad. Por lo tanto, estoy caminando en el camino de la perfección. Un día llegaré a ser perfecto en totalidad. Entre tanto, Señor, tú prometes que los que van andando por ese camino de la perfección van ¿a qué es? A servir a nuestro Dios. Dice, este me servirá. Entonces, si ven, hermanos, lo hermoso que leer los salmos. Leer los salmos es muy hermoso y ponerlos en práctica. Son consejos. Todo esto son palabras de consejos que yo les hago llegar a ustedes para que cada uno de ustedes se perfeccione cada día y sea mejor para el Señor. Abrimos la Biblia aquí en Efesios 4. En Efesios 4, a partir del verso 17, el apóstol Pablo, por revelación de Dios, recordemos que el apóstol Pablo duró 2 años en el desierto aprendiendo la doctrina del Señor. Él mismo testificó y contó que había estado allí recibiendo la enseñanza. Y el Señor le reveló la doctrina. Dice el apóstol Pablo que él no aprendió la doctrina de los otros apóstoles, es decir, Pedro, Juan, Santiago, que ellos anduvieron con el Señor Jesucristo. Y dice Pablo que él no aprendió de ellos el evangelio, que el mismo Señor le enseñó la doctrina del evangelio cuando él vivió, estuvo 2 años en el desierto preparándose en la doctrina. Y luego, cuando ya se preparó, vino a ponerse en contacto con los apóstoles que habían vivido o habían convivido con el Señor Jesucristo, y ellos entonces ya le creyeron a Pablo porque vieron su testimonio y vieron que tenía doctrina y que Dios lo usaba y que Dios hacía milagros usándolo a él. Entonces ellos creyeron en Pablo. Por eso, cuando nosotros leemos todas las epístolas o las cartas de Pablo a todos los demás pueblos, a las ciudades, nosotros no vamos a dudar. Nosotros sabemos que todo eso él lo enseñó por revelación de Dios. Y aquí en Efesios 4, en el verso 17, dice, pues en la Biblia en español dice un semitítulo, La vida nueva en Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes eran los otros gentiles? Los otros gentiles era la gente que no pertenecía al pueblo de Israel. No se les olvide, los hermanos estudiosos, porque yo sé que muchos de ustedes son estudiosos de la Biblia. Muchos de ustedes ponen mucha atención a las enseñanzas, pero hay algunos que no son recientes quizá y no saben esto. Recordemos que en la antigüedad estaba el pueblo de Israel y el resto de naciones se llamaban los gentiles. Las otras naciones extranjeras fuera del pueblo de Israel, de esa nación,
eran gentiles o extranjeros. Y el Señor le ordenó a Pablo que le hablara el evangelio a los gentiles. Entonces, por eso Pablo dice, les digo a los creyentes, porque él está hablando es aquí a la iglesia en Éfeso. Les dice, no andéis como los otros gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Qué era la vanidad de su mente? En ese tiempo abundaba mucho la idolatría. Todos los gentiles o todas las naciones extranjeras tenían sus dioses. Cada ciudad o cada país tenía un dios diferente o muchos dioses tenían. Entonces eso eran miles de dioses y miles de creencias y de agüeros, supersticiones, culturas como lo llama hoy en día la gente. La modernidad de hoy dicen que es la cultura. Dicen, es que esa es la cultura del pueblo, es que esa es la cultura de la tradición. Pero por no reconocer que eso es la idolatría y las costumbres paganas que la gente ha traído desde la antigüedad, que se apartaron de Dios, del Dios verdadero. A eso de la idolatría se le llama vanidad. La palabra vanidad que está en la Biblia no está hablando del arreglo personal de las mujeres o de los hombres. Está hablando es de los ídolos, de las creencias, porque en la antigüedad, y aunque hoy también hacen lo mismo, creen en los demonios y los adoran, los veneran, creen en los muertos y los honran, los veneran, creen en las estatuas, en los ídolos, en las pinturas. Hay muchos dioses, los dioses de la India, los del África, los dioses de por allá de Japón, el dragón, la serpiente, los sapos, todo eso son dioses. Tortugas, todo eso son dioses que tienen las naciones. Eso también existe hoy, pero estamos hablando de la antigüedad. Esas creencias se llaman vanidad. La vanidad del ser humano que se entregó a esas vanidades y se olvidó de Dios. Entonces, espero que los hermanos hoy van a salir maestros con esta enseñanza de la vanidad. Entonces dice que andaban en la vanidad de su mente porque eran muy idólatras. En los Efesios, en Éfeso, la gente adoraba muchos ídolos. La diosa Diana, creo que era la diosa Diana, la diosa de los Efesios, que era una diosa principal. Y Pablo le tocó enfrentarse con toda esa gente y con toda esa idolatría o vanidad. A eso se le llama vanidad. Y dice aquí el verso 18, creyentes, no tengan el entendimiento entenebrecido, no sean ajenos de la vida de Dios, ignorando que, por la dureza de su corazón, ignoran la palabra del Señor, ignoran el poder de Dios, y se dejan llevar de entenebrecimiento, es decir, torpes, tercos, necios, sordos de la palabra de Dios, del camino del Señor. Y dice el verso 19, aquellos que andan en ese entenebrecimiento, dice el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces está el apóstol diciendo que aquella gente que se dejó arrastrar por la mente, por la vanidad, se dejó arrastrar por todo ese pecado, dice que comenzaron a entregarse a la lascivia, cometiendo toda clase de impurezas. En eso ofendían mucho a Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel, Dios le muestra a Ezequiel, le dice, lo llevó en visión al templo que Salomón había construido. Ese templo que Salomón hizo para que fuera honrado el nombre del Señor, ¿sabe qué hicieron los israelitas?
Los israelitas se dejaron arrastrar de la vanidad del resto de naciones y empezaron a creer en esos dioses que ellos creían. Y allí en el templo hubo un tiempo que en el mismo templo de Salomón hicieron unos cubículos y empezaron a prostituir. Traían las mujeres y prostituían dentro del templo y tenían las estatuas de los dioses de las otras naciones y estaban en la prostitución diciendo que eso era una honra que le estaban haciendo a ese dios. Es decir, que hacer ese acto era darle honra al dios X, a Moloch, a Astaroth, bueno, a quien sea, todos esos dioses de las naciones de aquellos pueblos extranjeros. Eso hizo el pueblo de Israel. Si ustedes quieren asombrarse de lo que hizo el pueblo de Israel en ese templo, que lo profanaron el templo del Señor, lean en Ezequiel. Y ahí encuentran esa historia. Y es cuando Dios se enoja, por eso Dios se enojó. Por eso Dios los castigó y los destruyó. Destruyó esa ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, la casa. Todo fue incendiado porque el Señor se enojó. ¿Tendría Dios razón, sí o no? El Señor tenía toda la razón de enojarse. Se fueron tras la vanidad de su mentalidad por aquellas naciones a hacer lo que los demás gente estaba haciendo, pecando. Entonces a todo eso se le llama lascivia. Esa lascivia, esas orgías, era hacer cosas contra naturaleza, deshonestas, deshonrosas delante de Dios y diciendo que era para honrar a los dioses. Eso lo hicieron en el templo. Por eso el templo de Salomón lo destruyó. Dios permitió que lo destruyeran porque fue profanado. Porque en ese tiempo era valioso ese templo físico. ¿Por qué era valioso? Porque tenía en la parte de atrás un lugar santísimo que era donde Dios se manifestaba cada año, le hablaba al sumo sacerdote. Pero como ese pueblo se aleja de Dios en la vanidad de su mente, en sus ídolos y en sus creencias, pues Dios por eso permitió destruir ese templo. Y es cuando el Señor dice, para el futuro yo voy a hacer un templo espiritual. Mi templo ya no será físico, será espiritual. Por supuesto, hermanos, que cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer que conocemos este camino de Dios, pues nos convertimos en el templo de Dios. ¿Ustedes creen que ese templo cómo tiene que vivir delante del Señor? En santidad, ¿sí? En perfección. Porque si también nosotros profanamos ese templo, lo profanamos con el pecado o con la vanidad de nuestra mente por allá, haciendo cosas por allá en brujería y en hechicerías todavía, o creyendo en ídolos, o creyendo en agüeros, o creyendo en santos o en santas o lo que sea. Pues estamos profanando nosotros también el templo del Señor. Y si seguimos así, pues Dios, ¿qué hace? ¿Qué cree usted que hace? Nos destruye, nos destruye y acaba con nosotros. Seguimos viviendo, pero ya estamos sin Dios. Es eso, hermanos. Esas son las lascivias. Aquí dice el 19. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros los creyentes, dicen el 20, mas vosotros los creyentes no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido así porque le damos gracias al Señor que el Espíritu Santo nos ha estado ayudando, ¿verdad? El Espíritu Santo ha estado guiándonos, orientándonos, nos dice que viva la vida santa, que tengamos paciencia, que no digamos mentiras, que no nos enojemos, que no seamos temperamentales, que amemos, que seamos misericordiosos. Él nos está enseñando a vivir la vida mejor, la vida recta, la vida santa. Entonces el Espíritu Santo nos está enseñando. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, dice. Si en verdad usted tiene a Cristo en su corazón y si realmente usted ha sido enseñado por el Espíritu Santo
Aquí dice por Él, por el Señor, conforme a la verdad que está en Jesús. Si realmente Dios nos ha enseñado, estamos siendo enseñados por un Dios verdadero, entonces, ¿qué vamos a dar nosotros? Pues buenos frutos, pues los resultados serán excelentes. Y dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, en la antigüedad, ¿cómo vivíamos en la antigüedad? Dice, despójense, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es esa costumbre y esos vicios y esos pecados que traíamos antes, envidiosos, mentirosos, orgullosos o rencorosos. Otros, bueno, tenían otros pecados grandes, como me decía que día una hermana en el estudio bíblico, los pecados grandes y los chiquitos. Y yo le decía, los grandes y los pequeños son iguales de malos. No se sabe cuál hace más daño, si el pecado grande o el pequeño. Pero yo veo que todos hacen mucho mal, mucho daño, sean grandes o sean pequeños. Los pecados no tienen como esa categoría. Simplemente es una desobediencia y ya. Decimos que Adán y Eva cometieron un pecado pequeño porque fue que lo hicieron, fue de desobedecer y comer la fruta. Cuando dijo Dios, no coma esa fruta, entonces ellos la comieron. Entonces cualquiera dice, pues es un pecado pequeñito. Mire qué pecado tan pequeñito que cometió Adán y Eva. Pues no, Dios lo vio muy grande ese pecado. Se llamaba desobediencia o se llamó desobediencia. Es así que la pasada manera de vivir de nosotros ya la tenemos que dejar por completo y comenzar a vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Aquí el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es nuestras costumbres pasadas, nuestra carne que estaba acostumbrada al pecado, pero que ya con el Señor, Él nos ha transformado y ahora estamos viviendo la vida nueva en el Señor. Esperemos que todo lo estemos haciendo, ¿verdad? Esperemos que sí. El verso 23, lean ustedes el verso 23. Eso, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque es una renovación que el Señor ha hecho con nosotros y que el Espíritu Santo está complementando. Dice, vestíos en el 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Digamos que el Evangelio del Señor Jesucristo es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios nos ha traído a nosotros santidad. Nos está conduciendo por un camino perfecto. Nos está llevando para que seamos perfectos delante del Señor. Entonces dice que el 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad. Entonces aquí está recomendando el apóstol que nos amemos los unos con los otros. Nos amemos. ¿Cómo hago yo para demostrarle a usted que lo amo? ¿O cómo hace usted para demostrar que me ama? Pues si yo le miento, ¿será que lo estoy amando? No. ¿O usted me miente, toda la vez se me está mintiendo? ¿Me ama? No. Me está engañando. Me está engañando. Y algún día, de pronto yo lo descubro, que me estaba mintiendo, entonces ¿yo qué voy a sentir? ¿Qué vamos a sentir cuando nos sentimos así defraudados, engañados, que nos estaban mintiendo? Nos sentimos tristes, desolados, decepcionados. Y a uno no vuelve a creer en la persona.
ya uno no vuelve a confiar. Eso es triste. Entonces, qué bonito es cuando nosotros dejamos ese viejo hombre, esa costumbre antigua, y nos convertimos en gente sincera, recta, que dice las cosas, que dice la verdad, que eso sí es el verdadero amor. Eso es lo que se llama el amor, que yo no le haga daño a usted en nada. Porque si yo le guardo a usted un rencor, entonces yo no la estoy amando tampoco. Estoy aparentando. Entonces, en nuestro corazón no debe haber nada contra ninguno. Amarnos los unos con los otros siempre el Señor ha recomendado. Yo creo que ese mandamiento ustedes sí lo saben, ¿no? Que se amen los unos con los otros. No se guarden rencor el uno con el otro. No se guarde odio. No tenga envidia el uno con el otro. No tenga el celo el uno con el otro. Los celos, la envidia, los mal genios, el estar calumniando, el estar odiando, el que no tiene misericordia. Entonces, cuando todo eso nos falta, pues no nos estamos amando. Y Dios o el Evangelio del Señor Jesucristo enseña que tenemos que amarnos, y amarnos es eso. No es decir, yo la quiero mucho, o usted me quiere mucho, ay, sí, sí, y nos reímos y ya. No, es lo que hay aquí en el corazón. Porque eso es el verdadero amor, lo que hay en el corazón para nuestros semejantes. Entonces, por eso es que razón tenía el Señor cuando Él decía, si me aman, pues ustedes tienen que guardar mis mandamientos. Cuando el Señor le decían, Señor, yo te amo. Decía, sí, si me ama, guarda mis mandamientos. Pero usted no está guardando mis mandamientos, usted está cometiendo mucho pecado, está haciendo muchas cosas. Entonces, no me amas. Si me amaras verdaderamente, serías apartado de todo mal. Entonces, así como Dios exige o nos dice que lo amemos y que nosotros a nuestro prójimo también lo amemos, pues es eso, apartarnos de ese pecado antiguo, de ese vicio, de ese viejo hombre o esa vieja personalidad que teníamos en la antigüedad, de estar pecando constantemente, porque ahora estamos en el camino del Señor y estamos comenzando a caminar en el camino de la perfección. Entonces tenemos que seguir al Señor, hacer su voluntad, agradarle al Señor para que Él esté contento con nosotros. Aquí en el 25 dice, en el 26, airaos, dice, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir airaos, pero no pequéis? No está diciendo, sí, póngase iracundo todo el tiempo. No. Airaos significa que hubo algún momento de la vida, por alguna circunstancia, que la persona se enojó, se disgustó, tuvo ira. Pero con esa ira no significa que va a ir a destruir a lo otro, a lo que le rodea, porque le dio ira, o lo va a maldecir, o va a tomar un cuchillo o un arma y le va a hacer mal porque le dio ira, bien sea a su gente de su casa, a su familia, cercanos, o sus vecinos, o compañeros de trabajo, de estudio, de la empresa, lo que sea. ¿Cuántas veces hemos oído por allá cuando la gente se llena de ira, que le dispara o que le entierra un cuchillo, bueno, hace algo, ¿no? O le da de puñetazos, lo que sea, bofetones? Entonces es eso lo que dice, se llenó de ira porque hubo un motivo y se airó, pero no se deje llevar de la ira, no vaya a cometer el pecado de la ira que tiene en ese momento, sino que cálmese, supérese, tranquilícese, espere que le pase ese momento y luego haga reclamos, luego exija que por qué no hicieron bien las cosas, o por qué lo ofendieron, o por qué pasó esto o aquello. Después se soluciona, se arreglan las cosas, pero que en ese momento de ira no se deje llevar y haga locuras. Eso es lo que significa airaos, pero no pequéis, porque eso es algo normal, seguramente, que la persona se puede airar por cualquier cosa que salió mal, que alguien no hizo bien las cosas y se airó, se llenó de ira en ese momento, pero no es para ir a pecar, para ir a cometer locuras, sino hay que esperar que todo se calme y todo tiene solución. Entonces, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir,
Usted está enojado y comete locura, repito, hace mucho mal, hace daño. Cuando usted se llena de enojo, puede ofender a la persona, ofende a su ser querido o a un particular, porque lo ofende, porque le dice palabras, porque está enojado y no controla su vocabulario, sino que se deja llevar por ese enojo, y entonces ahí está pecando. Entonces la persona sí se enoja, pero cálmese, sea prudente, calmado, no se deje llevar por la ira, no ofenda, porque después de que salen las palabras y ofende, ya es difícil volver otra vez a enmendar estas cosas, difíciles son. Dice, no deis lugar al diablo. Cuando dice otro verso, tentado no cedas, tentado no cedas. Usted sabe, entiende qué significa eso de tentado no vayas a ceder. Cuando se ve usted en el momento de la tentación, de hacer un pecado, de hacer una maldad, bien sea haciéndolo o diciendo lo que salga de su boca, dice que mejor no hay que ceder, porque es el diablo que le está poniendo esa tentación, esa trampa en ese momento. Entonces dice que usted no ceda, que se calme, que se quede tranquilo, quieto, no hable, no abra la boca, no, mejor no diga nada y espérese. No le dé oportunidad al enemigo para pecar. Las tentaciones para caer en pecado son muchas, son múltiples. Muchas veces el hombre, el diablo tienta, por ejemplo, a un hombre para que peque, para que vaya a cometer un adulterio. O incita a una mujer también para que vaya y peque y cometa un adulterio. Entonces, cuando esté tentado a eso, huir y orar y reprender al enemigo, porque el enemigo está poniendo toda esa tentación o trampa en la vida de hombre o de mujer para que peque, para que le falle a Dios. Eso es lo que dice, no le deis lugar al diablo. Bueno, en el 28 da ejemplos. El que hurtaba, no hurte más, trabaje, dice. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, el 29, ¿qué es lo que dice ahí? Bueno, cuando dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, está refiriéndose a lo que se llama hoy, ¿qué? Palabrerías, groserías, palabras soeces, palabras soeces. Eso es algo que hay que abandonar, dejar de nuestro vocabulario. Bueno, yo le doy gracias a Dios que yo no alcancé a vivir esa vida de tener esos vocabularios. Nunca tuve, los escuché mucho. Se los escuchaba a la otra gente, de todas las edades. Yo nunca lo practiqué. Le doy gracias a Dios. Pero, ¿saben cuáles eran mis palabras groseras que yo decía? Ese es un bobo, esa es una boba. Que él es un tonto. Para mí eso era una palabra grosera, una palabra soez. Y cuando ya conocí lo del Señor, abandoné eso. Ya no volví a decirle a nadie eso. Bien. Entonces dice que las palabras soeces, que no salgan desde vuestra boca de los hijos de Dios, ¿no? Los hijos de Dios pues tenemos que ser gente que brille en medio de la oscuridad, que ilumine, de buen testimonio. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué podemos contristar al Espíritu de Dios? ¿Con qué? Por allá atrás, ¿cómo fue que me dijeron? Con el pecado, con el pecado. Con el pecado, si la persona sigue y persiste en el pecado, está contristando al Espíritu Santo y Dios lo permitirá por un tiempo hasta que el Señor se va a cansar, la paciencia del Señor se va a agotar.
Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojos, iras, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando usted en su hogar, en su casa, con su familia, y de pronto le da ira, por favor evite la gritería, porque si usted empieza con gritería y con maledicencias, resulta que le está dando oportunidad al diablo. Y el diablo entonces lo incita más y más hasta que usted dice muchas palabras que ofenden y bueno, hasta pueden llegar hasta a los golpes físicos. Pero todo eso hay que evitarlo porque hay que pensar en el Señor. Tengo que agradar a Dios. A Dios no le agrada que yo me ponga iracunda y que comience a vociferar y a hablar y a gritar. A Dios no le agrada eso. Y por eso evitemos estas cosas. Evitemos esto. Llenémonos del Espíritu Santo, ¿no les parece? Llenémoslo del Espíritu Santo. Y dice aquí, antes, sed ¿qué? Unos con otros, misericordiosos. Entonces la misericordia, tener misericordia de aquellos que cometen los errores, de aquellos que hacen males y bueno, que no tienen la capacidad de entender, de comprender todavía el camino del Señor. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucha misericordia y mucha paciencia. Y el Señor nos ayudará el Señor a seguir. No sé si haya... voy a dar oportunidad aquí, tres preguntas aquí y tres preguntas aquí, pero espero que sean de cosas que nos pasan en la vida y que a veces nosotros no entendemos cómo manejar los asuntos. Que sea de lo que estamos hablando, espero que sea de lo que estamos hablando para poder aprender a vivir la vida en el Señor. Si usted ha visto a alguien que lleva una vida mal, de vanidad, por ejemplo, la vanidad de su mente, pues me gustaría que usted haga una pregunta para que aprendamos todos. Quizá no sea de su vida, sino que usted vio a alguien. Entonces usted dice, vi esto y vi aquello, ¿será correcto? Bueno, en fin, los voy a dejar a ustedes. 3 de aquí y 3 de allí. Bueno, empecemos. Sí, hermano. Hermana, buenas tardes. Quiero agradecerle primero que todo al Señor por esta gran oportunidad. Sí, hermano. Quiero expresarle de parte de mi esposa y mis hijos mi gran sentimiento de admiración a usted porque Dios y usted han sido para mí todo en la vida. He cambiado, soy una persona nueva y es gracias a Dios y a usted, hermano. Gracias a nuestro Dios. Hermana, mi pregunta está en el libro de Oseas, capítulo 10, versículos 1 y 2, donde habla del corazón dividido. En la actualidad observamos que hay personas que vienen a la iglesia y que quizás por desconocimiento no han comprendido completamente esta enseñanza. Hoy en día, a través de las redes sociales, vemos que hay algunas personas que comparten imágenes y textos alusivos a nuestro Señor Jesucristo, pero también escuchan predicaciones de otras iglesias, leen libros de superación personal, que los pueden desviar de la doctrina o incluso asisten a otras congregaciones por algún beneficio. También ¿Usted ha visto personas que vienen aquí a la iglesia y están practicando eso? Sí, hermana, sí. Que para mí es muy triste, pero... Sí, bueno, pero entonces sería más bien como uno por uno. Primero enuméreme uno, que usted me dijo ahí que tenían que... Sí, hermana, que escuchan al Señor, Dios les habla, pero siguen todavía con su idolatría, o siguen escuchando meditaciones de otras partes o leen libros de superación. Entonces, bueno, falta de seguridad en Dios, falta de convicción, falta ¿de qué? De convertirse a Dios.
Vea lo que el hermano ahí tiene enumerado. Siga diciendo qué es lo que usted tiene ahí escrito. Dice, entonces, hermana, también imágenes alusivas a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, recuerden las pinturas, recuerden las fotografías. La gente sabe qué dice la gente del mundo. Dice, es que eso es una fotografía, como si tuviéramos la foto de mi abuelito y de mi abuelita y el recuerdo. Pues resulta que nosotros los seres humanos sí podemos tener fotografías o pinturas, nosotros los seres, y lo dejamos ahí para que, como un recuerdo para nuestras futuras familias. Pero nuestro Dios, el Señor Jesucristo, ellos sí prohibieron, nuestro Dios prohibió desde el principio que de Él nadie debe hacer figuras, nadie debe hacer pinturas, ni esculturas, ni imágenes, porque Dios es espíritu, Dios es celoso y a Él no se le puede comparar con nada de este mundo, con nada de estas cosas físicas materiales. Así que usted olvídese de la pintura, olvídese del retrato, olvídese de eso que pintaron allí, que porque el Señor Jesús estuvo viviendo en la tierra, Él no dio ninguna autorización para que la gente lo vaya a pintar, porque Él dijo, yo me voy, pero yo voy a estar con ustedes todos los días, estaré con ustedes en espíritu. Entonces el Señor está con nosotros en espíritu, por lo tanto no necesita esos recuadros ni imágenes, nada de eso. Cualquiera de ustedes que esté practicando eso o vea que alguien está practicando, sepa que Dios no está contento y Dios no le va a bendecir. Es eso, Dios le quita las bendiciones. Es eso. Sí, hermano, ¿qué más es lo que usted dice ahí? También, hermana, que llevando tiempo en la iglesia todavía tengan o collares referentes al Señor Jesucristo o pendientes. O las cruces. O las cruces. Hay, bueno, hoy en día hay mujeres y los hombres que se ponen las la cadenita esta, ¿no? Entonces una cruz o una medalla o la foto o la estampa del santo y la santica y el santico tal o la crucecita. Todo eso es no amar a Dios, no entender el camino de Dios, no tratar de agradar a Dios, porque yo con eso no agrado a Dios. Y nosotros tenemos que agradar a Dios en todo, en lo mínimo. En lo mínimo agrademos a Dios. Olvidémonos de todas esas cosas, las supersticiones y los agüeros. Hay muchos agüeros, muchas supersticiones en cuanto a los colores de las flores, los colores de las piedras. Hay piedras que las tienen por agüero y las compran por el agüero, que por la energía, que porque tiene energía o no. Ustedes sepan qué es energía. La energía del ser humano, ¿sabe cuál es? Es la fuerza y la capacidad que tiene el ser humano como persona en su carne, la vitalidad que tiene. Pero si la gente está enredando a todo el mundo diciendo que eso tiene malas energías, buenas energías, son inventos del hombre, porque las energías no espirituales no existen. Las energías espirituales no existen. La energía existe, pero la física. Si usted no tiene energía, no se puede parar, no puede caminar, no puede comer, no puede trabajar, porque no tiene energía su cuerpo. Entonces, ¿sí ve que eso es diferente? Eso es diferente. Lo que hoy en día la gente habla de los agüeros y de las piedras y de los colores, y que entonces que tenga buena energía, que tenga buena vibra, que tal, esos son agüeros y mentiras que el diablo se inventó, y que eso está dentro de la brujería, la hechicería, dentro de todos esos elementos está esto de las supersticiones y agüeros. Entonces, nosotros tenemos es el Espíritu de Dios que nos ayuda. El Espíritu Santo, que es el que nos respalda, el que nos da vida, felicidad y alegría. Eso, el Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos las energías. La energía suya le sirve para su cuerpo nada más. Si usted come bien, tendrá buena energía, y si come mal, pues no va a tener energía. Esa es la energía. Entonces no se dejen engañar. No se dejen engañar ni acudan a estas cosas, porque usted se aparta de Dios, Dios se enoja y no lo bendice. ¿Y qué otra cosa era que el hermano estaba ahí leyendo?
¿El qué? Sobre el corazón dividido, que vienen a la iglesia. Y es que en Oseas, ¿qué es lo que dice del corazón dividido? Lo voy a leer, hermano. En Oseas dice: Israel es una frondosa viña y da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus Ya altares. sí. Estaba el pueblo de Israel dividido porque estaban adorando a Dios en espíritu, y estaban adorando a los ídolos. Entonces, de lo que acabamos de hablar, si alguno de ustedes anda todavía con sus creencias, con esos rituales y creencias de las religiones de la antigüedad y de las religiones de mis antepasados y de mis familiares, a lo mejor, si usted todavía vive creyendo y confiando en eso, su corazón está dividido, porque está creyendo en esas cosas que no sirven para nada y también aquí tratando de buscar a Dios. Su corazón está dividido y eso no es correcto. Usted tiene que seguir a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa, bienvenida a Leganés. Damos gracias a Dios y a usted por venir a visitarnos. Hermana, quisiera basar mi pregunta en 2 citas bíblicas. La primera de ellas, si me permite, leo en Mateo, capítulo 22, versículo 37. Sí, lea. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y la segunda cita bíblica está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Leo: así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mi pregunta, hermana, está basada sobre todo en los matrimonios que son inconversos, que quizás él viene a la iglesia, pero ella no, o viceversa. Y quizás se basan en este verso para intentar agradar a Dios, en el sentido de que quizás su marido ¿Quién se basa en ese verso? El hermano o la hermana, que quizás se basa en decir que quiere agradar a Dios sujetándose a su esposo, pero no le permite congregarse, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, vemos aquí 2 mandamientos, pero hay uno de ellos que es como principal, como que la Biblia... Bueno, pero es que eso no tiene nada que ver con la sujeción, con lo de estar sujeto a algo. Por ejemplo, esto está sujeto con esto, con esta columna. Si no existiera esta columna, esto se cae. Eso se llama sujetarse. Cuando Dios dice que la mujer esté sujeta a su esposo, no está hablando de esclavitud ni de un sometimiento esclavista, no. Está hablando es que los dos tienen que funcionar en ese hogar para que realmente sea un hogar feliz, un hogar que perdure, que sean felices y que puedan tener una familia y que puedan agradar a Dios. Entonces, eso es lo de estar sujeto. En cuanto a que de pronto el uno va a la iglesia, el otro no va a la iglesia, entonces van a tener un contratiempo ahí por causa de esto, una controversia. Eso ya es asunto de ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, si ella, por ejemplo, viene a la iglesia, él no, entonces él le prohíbe, pero si ella se ha convertido a Dios y es sincera con Dios, pues Dios le va a ayudar y le va a permitir y va a tocar el corazón del esposo para que le permita ir a la iglesia. Eso es lo que esperamos. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, esperamos lo mejor de parte de Dios hacia nosotros, que nos ayude a solucionar nuestra vida. Es eso lo que hace Dios. Pero si ella viene y su corazón no está muy ligado al Señor, sino que es ahí a medias, pues Dios tampoco le puede solucionar, entonces va a tener problemas en el hogar por eso.
o viceversa también. Si es ella la que se opone y él viene a la iglesia, es igual. Él tiene que conquistarse el corazón de Dios para que Dios le ayude y es su cónyuge, entonces le permita venir a la iglesia. Yo conozco muchas parejas de esta índole, que ella o él son muy entregados al Señor, entonces Dios toca el corazón de esa persona y le permite venir a la iglesia. Pero cuando la persona viene y no se ha convertido, no está agradando a Dios, pues el Señor tampoco le ayuda. Entonces, si sucede eso, es porque hay un faltante. Cuando sucede el disgusto ahí, que el disgusto y la amenaza, que si usted sigue allá, que entonces nos divorciamos, que entonces que esto, lo otro, es porque está ella o él no se han entregado a Dios y por eso Dios no les ha ayudado a solucionar. Eso es cuestión también de la manera de cómo vive la persona, cómo es su corazón delante del Señor. Sí. Bueno, la hermana había leído un verso antes. En Mateo 22, hermana, porque como usted nos lo ha enseñado en varios estudios que el Señor dijo de amar y de cumplir los mandamientos. Hay mandamientos que el principal de ellos, amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, dice el Señor que el principal y el mandamiento más grande y el principal es amar a Dios sobre todas las cosas y también ame a su prójimo sobre todas las, como a sí mismo es. Entonces dice, sobre estos mandamientos dice que está todo, toda la ley está ahí. Claro que sí, porque ustedes saben qué es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es no practicar el pecado, no practicar el pecado. Y amar al prójimo como a sí mismo es tampoco pecar contra el prójimo, porque si usted le comete un adulterio, pues usted está ofendiendo a su prójimo. Usted le está haciendo un mal, está pecando contra él. Si usted le roba a alguien, está usted robándole a su prójimo también y le está haciendo un daño muy grande. Le robó, o lo estafó, o le mintió. Entonces, ¿qué es amar a Dios sobre todas las cosas? No pecar. ¿Qué es amar al prójimo como a sí mismo? No pecar. ¿Qué es tener amor? No pecar. Hermanos, eso que nunca se nos olvide y que nosotros lo meditemos siempre y lo analicemos. Por eso el Señor decía, es el único y el mandamiento más grande que existe. Claro que sí, porque los otros mandamientos es honre a tu padre, no cometas adulterio, no robes, no hurtes, ¿no ve? Está como especificando cada mandamiento, pero en el de amar a Dios sobre todas las cosas es no peque, 0 pecados. Ahí está. Por eso el Señor dijo, es el grande y único mandamiento principal. Es por eso, porque ahí se encierra todo. Seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa. Bienvenida a Leganés y toda su familia. Para mí pues es de gran bendición hacerle una pregunta que tengo con respecto a la Biblia, a una parábola de San Lucas capítulo 5, versículo 36, 37 y 38. Para conocer el sentido espiritual. ¿Puedo leer, hermano? Sí, hermano. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Bueno, pero la respuesta está antes de esos versos, porque para que el Señor diera esa ilustración, es porque algo le preguntaron a él, y por eso él dio esa ilustración, dio la enseñanza. ¿Usted leyó Lucas qué? Lucas 5. Verso 37. Entonces, la pregunta es, dice que le exigieron, al Señor le hicieron la crítica que por qué
los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y que por qué los discípulos del Señor Jesús no ayunaban. Entonces el Señor les dijo: mis discípulos no ayunan porque están conmigo. Y yo los santifico, yo los perfecciono, yo les doy la felicidad, yo les doy la paz, yo les doy todo, el perdón, todo. ¿Para qué ayunan? En cambio, los discípulos de Juan el Bautista sí tenían que ayunar porque ellos tenían que llenarse ¿de quién? De Dios. Tanto Juan como los discípulos. ¿El Señor Jesús tenía que llenarse de Dios? No, porque Él era el Señor. Entonces Él estaba con sus discípulos y ellos estaban con su Señor, con nuestro Dios. Entonces por eso el Señor dijo: ellos no necesitan ayunar. Eso es tan igual como si una persona toma un remiendo nuevo y lo coloca en una ropa vieja y la remienda y la pone. Entonces, ¿qué se hace? La rotura es peor. Eso no sirve. No sirve, no se puede, no se debe hacer. O los que echan el vino en odres, que son unos recipientes de cuero. Dice, en esos odres, en esos recipientes de cuero echan el vino nuevo. Entonces dice que a los viejos, a los odres viejos, dice que eso ya se iba a dañar, a podrirse, a romperse de lo viejo. Y el vino nuevo, al comenzar a fermentar, entonces lo dañaba. Decía, eso no sirve. Así es la ilustración de que Juan, sus discípulos sí tenían que ayunar. Mis discípulos no, porque están conmigo y están con el Señor y yo les doy todo a ellos. Ellos no necesitan. Ellos no necesitan porque ellos están conmigo. Si ellos necesitaran, entonces sería contradictorio de poner el remiendo nuevo en la ropa, en la tela vieja. Contradictorio porque no funciona, eso no funciona. Entonces diría el Señor, si mis discípulos se ponen a ayunar, pues entonces ¿cuál es la gracia de que yo estoy predicando? Que crean en mí, que confíen en mí, que yo les doy la felicidad, les doy la paz, yo les doy la solución, yo los estoy protegiendo, yo los estoy guardando a todos. Entonces sería contradictorio porque ellos estaban ahí todos ayunando, revistiéndose de poder, porque entonces yo no puedo darles a ellos nada. Esa era como la contradicción que había entre ellos, y por eso el Señor decía, por eso es que ellos no ayunan, porque ellos no necesitan, porque están conmigo, y los otros sí necesitan tener el poder y el respaldo de Dios. Así que esa ilustración que el Señor les dio a ellos fue de esa forma, que pues hay que meditarla y leerla también en otros pasajes del Evangelio para que usted se haga la idea de la pregunta. Bueno, hermano, por aquí, ¿quién sigue? Mi corazón rebosa de felicidad de estar en este país natal, hermano. Quiero hacerle una pregunta donde el apóstol Pablo nos enseña en Hebreos 10:25 la importancia de no dejarnos de congregar, advirtiéndonos de hacerlo con más razón a medida de que se acerca el día del Señor. Dicen contextos en la congregación diaria, de no poder asistir todos los días a la iglesia, en los cultos que durante la semana no se pueden hacer, solamente una vez en el fin de semana. Bueno, hermano, discúlpeme que le interrumpa en su pregunta, ¿no? Ahí cuando dicen Hebreos, no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, sucede que en ese tiempo el Señor, ya el Espíritu Santo le enseñaba a la gente que tenían que congregarse en lugares específicos para recibir los dones espirituales, para que pudieran imponer manos, profetizar e impartir los dones espirituales que el Señor estaba dando. Como en la antigüedad el pueblo de Israel no tenían el Espíritu Santo, ni ellos tenían los dones ni profecía.
ellos sí iban, era una vez los sábados al templo y otros iban cada año. Entonces en el Evangelio del Señor, por el Espíritu Santo, ya Él enseñaba, congréguense porque es la única forma para que ustedes oren los unos por los otros. Entonces impongan manos e impartan los dones espirituales, porque ellos querían seguir con la costumbre del pueblo de Israel, que era solamente un día a la semana. Entonces, por eso el apóstol, a través de la enseñanza que Dios le revela, le dice, no dejen de congregarse, tienen que hacerlo. No es que cada uno está en su casa viviendo y diciendo que en su casa busca a Dios. No, porque tienen que congregarse para que oren los unos por los otros y asimismo disfruten de los dones espirituales y asimismo la gente también que está en el mundo venga y reciban la bendición de Dios. Era para eso, hermano. Para eso es que está ese verso en Hebreos. No es de nosotros hoy, que todos los días, porque usted está diciendo pues que hay personas que no pueden venir todos los días. Pero aquí las puertas del lugar están abiertas todos los días para que vengan los que pueden. Unos vienen el lunes, otros vienen el martes, otro el miércoles y así van viniendo, pero siempre las puertas estarán abiertas para que la gente venga para orar unos por otros y si vienen personas recientes o por primera vez, pues reciban la bendición de Dios. Es para eso. No sé si les queda correcto, hermanos, la enseñanza. Sí, bueno. Entonces voy a dejar a la hermana y al hermano que tiene la mano levantada y ya, y hermana, finalizamos. buenas tardes. La bendiga. Hermana María Luisa, mi pregunta está en el Salmo 51, versículo 2 y Sí. versículo 3. Sí. Hermana, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermana María Luisa, hace 8 años el Señor sacó un pecado oculto de mi corazón. Era una persona con un carácter muy fuerte. Cuando Él me mostró aquel pecado, le supliqué, le imploré, me humillé delante de Él y le pedí misericordia. Le recordé de dónde me había sacado y le pedí que si Él no me ayudaba, yo no podría, porque mi carne era muy fuerte, era muy soberbia. En su santa profecía me decía, varona, todo aquel que haga mi voluntad, yo lo premio, y todo aquel que se esfuerce por agradarme, yo lo premio, y estaré atento a sus oraciones y les responderé. El hecho no era reconocer, sino disponer, el querer, el anhelar, desear agradar a Dios. Me decía en su santa profecía, mira a María Luisa, observa a María Luisa, aprende de María Luisa y escucha a María Luisa. Usted fue un ejemplo en mi vida, usted fue aquel pendón. El Señor en su santa profecía me decía, y me agrada porque eres sincera y tienes la conciencia activada. Yo le pido, hermana María Luisa, que usted me profundice qué es ser sincero delante de Dios y no justificarnos echándole la culpa al diablo o a nuestros pastores muchas veces. También, hermana, le comparto porque en algún momento el Señor me dice en su santa profecía, no sientas tristeza y no sientas dolor en tu corazón por el testimonio de mis hijos. Tú sigue adelante y sigue como vas. Lo que soy hoy, hermana, se lo debo a Dios y se lo debo a usted. 1000 billones gracias, la amo en el Señor, que Dios me la bendiga grandemente, hermana. Bueno, hermana, sinceridad ante Dios es que uno tiene que reconocer su falta, su pecado, reconocer delante de Dios que está faltando en eso, estamos faltándole o fallándole a Dios en eso, y que procuramos cambiar, que queremos agradar a Dios, eso es sinceridad. Y usted pues siga adelante, no,
ponerle atención cuando Dios le dice que no le ponga cuidado al mal testimonio de la gente, pues sí, porque si nosotros nos ponemos a ponerle atención a los malos testimonios, pues no estaríamos aquí ninguno, porque con tantos malos testimonios que se ven, entonces no. Entonces nosotros seguimos adelante, seguimos el camino. No mirar los malos testimonios, sino orar por las personas. Más cuando Dios les ha dado dones, el don de imponer manos, don de profecía. Imponer manos, pedirle a Dios por las personas. No fijarse en su mal testimonio, sino simplemente orar por la persona y seguir su camino. Siga su camino derechito, agradando a nuestro Dios. Bien. Bueno, la última, a ver qué. Hola, hermana, buenas tardes. Soy una persona nacida aquí en España. Hace 7 años era ateo y hoy estoy buscando del Señor, recibir el Espíritu Santo es mi anhelo. Y hoy tengo un doble gozo porque vengo con otra persona nativa que viene por segunda vez y desde el domingo ve todas sus enseñanzas y él mismo me dice que mira a la hermana María Luisa, mira lo que enseña y no me parece una coincidencia que hoy esté él y usted aquí. Y le doy las gracias a Dios. Tengo una pregunta, hermana, de la Biblia, si me permite, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Sí, puede leer. 2 de Samuel, capítulo 6. Sí. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Meditando en estas palabras, yo si hubiese nacido en esta época no duraría ni 3 días y era saber cuál es la diferencia en el castigo de la antigüedad al día de hoy, porque hoy continuamente no hacemos más que pecar y Dios perdonarnos continuamente y esta persona por hacer un bien le aconteció esto y quería saber cuál era la diferencia. Bueno, Dios cuando le dio las leyes a Moisés, Dios le dijo a Moisés, enséñele al pueblo esto y le dio todas las leyes. Y Moisés tuvo que escribir en un libro las leyes y entre eso estaba que decía Dios, a Dios ningún ser humano le verá. Y si algún ser humano le ve, no tiene que morir esa persona. Era una ley. Y también Dios había prohibido como el arca. En el arca era donde se manifestaba la presencia de Dios una vez cada año y era el sumo sacerdote el único que escuchaba la voz de Dios del arca. Entonces esa arca se la habían robado una nación extranjera, los filisteos. Ellos la robaron y cuando ya rescataron, cuando devolvieron el arca, porque Dios castigó a los filisteos por tener el arca, ellos devuelven el arca y dice que envían el arca en una vaca. Una vaca dice que ahí iba el arca y sin ninguna persona guiándola. Entonces el animal se fue, pues suponemos Dios también guió al animal para que llegara ya a la tierra, al lugar, al sitio indicado. Cuando llegó al sitio indicado, Dios había prohibido que ningún ser humano podía mirar el arca o tocarla. Solamente una vez cada año el sumo sacerdote era el único que podía entrar y oír la voz de Dios desde ese sitio. Entonces, por eso este señor Uza, cuando él vio que el arca se iba a caer del animal, él pues quiso rescatarla, quiso pues como protegerla. Pero Dios se enojó porque el mandamiento era no la vaya a tocar ningún ser humano que no sea el sumo sacerdote. Y por eso fue que Dios lo castigó y él murió. Nosotros decimos, él lo que debió haber hecho era dejar que se hubiera caído y no tocarla para no quebrantar el mandamiento de Dios. Porque cuando Dios le daba los mandamientos a Moisés, le decía, todos tienen que cumplir este mandamiento. El que no cumple este mandamiento morirá. El que no cumple este mandamiento será cortado. Entonces Dios fue muy drástico con la ley que le dio a Moisés. Por eso se dice que el pueblo de Israel no fue capaz de cumplir con la ley porque era muy difícil cumplirla y no fueron capaces como humanos de cumplir esa ley de Dios. El Señor Jesús hoy en el Evangelio
el Señor Jesucristo es nuestro intermediario. Y por eso es que vemos flexibilidad con nuestro Dios, porque el Señor Jesús se interpone entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios, y nos defiende, nos ayuda, le pide al Padre por nosotros que tenga misericordia y que no nos castigue así como en la antigüedad. Por eso hoy tenemos ese beneficio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro intermediario, y le pedimos para que el Señor el Padre Dios nos guarde y no nos envíe el castigo inmediato. Es eso. Entonces eso fue lo que aconteció con este señor Usa, que el mandamiento era, nadie lo tocará, solo el sumo sacerdote, y él quebrantó esa ley y por eso murió. Bueno, sirvan. Sí, quiero decir un apunte. Veo muchos pastores colombianos decirnos que gracias a España por recibirnos, y creo que es España la que tiene que daros la gracia por venir y dar de amor a todo este país y todas estas calles. Gloria. Y yo pienso que no es ni España ni Colombia, sino gracias a nuestro Dios, que Él dijo que su palabra tenía que ser divulgada o pregonada o predicada en todo el mundo. Y aquí España es una parte del mundo de la promesa del Señor Jesucristo, que Dios dijo que su palabra, su evangelio tiene que ser predicado. Creer en un Dios en espíritu y en verdad. Un Dios en espíritu, porque dice que así hay que buscarle. Por eso fue que el Señor Jesús fue tan claro con la samaritana. Cuando la samaritana le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, Señor, dicen nuestros padres que debemos buscar a Dios aquí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pero mis otros padres, mi otra familia dicen que es allá, dicen que es en Samaria, en el templo que hay en Samaria donde se busca a Dios. ¿Dónde, Señor, vamos a buscar a Dios? Entonces el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, le dijo, mujer, llegará el día que ni en Samaria ni aquí en Jerusalén se buscará a Dios, porque Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad Dios quiere que le adoren todos los adoradores que se van a presentar de ahora en adelante para que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Así que ya es en cualquier lugar del mundo donde esté un corazón de un ser humano que ama a Dios, ahí está el templo y ahí está la búsqueda de Dios y el sitio para buscar a Dios, en espíritu y en verdad. Bien, Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Y de paso, orar por las peticiones, por las necesidades, anhelos del corazón, por sanidad, por milagros. Vamos a pedirle al Señor que se manifieste con milagros y señales. Padre Santo, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, poderoso Señor, poderoso Dios, poderoso Rey, nuestro Pastor divino, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de señores, nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios que hiciste el universo, que gobiernas el universo. Estamos delante de ti, te damos gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, delante de ti. Porque tú nos estás escuchando, nos estás viendo, porque tu mano poderosa la tiendes sobre cada uno de nosotros que te necesitamos. Cada uno, Señor, estás tú dando bendiciones, lluvia de bendiciones, con sanidades, con milagros, con señales, como así nos has prometido, Señor. Gracias, Señor, por oír nuestro ruego, nuestra súplica, nuestras peticiones que tenemos delante de ti, nuestras necesidades espirituales, materiales, anhelos del corazón. Señor, tu mano poderosa, extiéndela
concede a cada uno según su necesidad, según tu santa voluntad también, Señor, y bendice a cada uno, consuela, prospérales. Señor, extiende tu mano sanadora, haz milagros y señales como lo has prometido, Señor. Liberta a los cautivos, limpia, liberta, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, destruye brujerías, hechicerías, destruye toda maldición del diablo, destruye toda obra maligna. Liberta, limpia a cada hombre, cada mujer, reciban tu bendición, tu sanidad, tu liberación, como lo prometes, mi Señor, como tú siempre nos has prometido, Señor, la liberación, Señor. Gracias, Señor, gracias por escucharnos, porque tus bendiciones son grandes, maravillosas son tus obras, prodigiosos tus caminos. Gracias en todos. He puesto bendición el día de hoy. He puesto una bendición especial en cada corazón, en cada vida. A cada uno le he dado una porción de mi poder, de mi espíritu, y les he bendecido en gran manera. He quitado trampas y ataduras y enfermedades. Hay limpieza de corazón y limpieza de alma para muchos. Limpieza física también, sanidades físicas y muchos cambios y mucha transformación en el corazón. Vidas nuevas se verán de ahora en adelante porque he transformado corazones. He cambiado la mentalidad de algunos y he destruido la obra del maligno contra aquellos que se ensaña para hacerles mal, para hacerlos sufrir, para empobrecerlos, entristecerlos, pero todo esto lo he quitado y he quitado estas manchas y he bendecido y he limpiado. He dado grandes ganancias a cada uno, muchos triunfos. Sigan firmes, fuertes, valientes. La rectitud y la sinceridad de vuestros corazones demando. Seguid adelante, confiad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque no merecemos tu misericordia, no merecemos tu amor, no merecemos tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande. Bendito y alabado tu nombre. Bendito el Señor, bendito el Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito el Señor. Gracias le damos a nuestro Dios. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Sirvió el regaño que les di al principio, porque se prepararon los corazones y vean las bendiciones tan grandes que el Señor dio. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. Porque el Señor quiere
corazones limpios. Y eso fue lo que hoy hizo el Señor, limpiar corazones. Que mi Señor me les bendiga a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias y Dios les bendiga.